Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Bueno, espero que hayan pasado un buen final de año y se me ocurría para celebrar este nuevo 2021 y deseando que sea tanto mejor de lo que fue comparativamente el 2020, que en muchos aspectos fue un desastre. Se me ocurría hacer un video de estas características. Hace unos días realicé una lista final de lo mejor del año en torno al rock, en torno al metal, porque este canal se enfoca en ello. Sin embargo, pues como no son los únicos géneros que escucho, se me ocurrió que aunque no voy a abordar otros géneros dentro del canal, al menos no en el corto plazo, a lo mejor hacer una lista de final de año de los discos que me parecieron más destacados por fuera del rock se me hacía bastante interesante. De hecho, yo inicialmente, cuando abrí el canal, en un principio lo pensé como un canal para hablar de todo tipo de música que disfruto. Sin embargo, por responsabilidad y honestidad, pues no quise embarcarme en comentarios de géneros con los cuales no estoy muy familiarizado y por lo tanto géneros en los que no tengo una opinión tan formada. A diferencia del rock, que lo he escuchado un poco más, con un poco más de tiempo, al que le he dedicado muchas más horas de mi vida, por lo tanto es un género con el que me siento más familiarizado, con el que me siento más capaz de opinar. En otros géneros no, y un poco los que voy a tocar acá a lo mejor no son géneros en los que soy experto, en algunos de ellos me han entrado más que en otros, pero de todas maneras, si se quiere desde la opinión de un lego como yo, estos me parecieron, a mi juicio, los discos más destacados de este año por fuera del rock. Hablaré de 7 porque no lo quise hacer tan tedioso, demasiado largo. Un top 10 se me hacía algo muy común, entonces dije, bueno, ¿por qué no un número extraño? Pues tomemos el 7. Así que estos son mis 7 discos favoritos del año 2020 por fuera del rock. Arrancando en la posición número 7, tengo a Hayley Williams con su disco debut solista Petals for Armor, publicado el 8 de mayo. Hayley Williams, para quien no la conozca, es la vocalista, la líder de la banda Paramore. Sin embargo, se decidió embarcar ahora durante este año en un nuevo proyecto por fuera de Paramore solista, donde explorara otros costados de sus inquietudes musicales. Y la verdad es que en Petal logró, for Armor logró un disco muy sólido a mi modo de ver. En este disco nos podemos encontrar un poco de art pop, a veces un tanto de influencia de Björk, sobre todo en la forma de cantar de Hayley en algunas canciones. No sé si escuchan por ejemplo una canción como Southern Desire, no me van a dejar mentir, y a mí todo lo que huele a Björk me va a interesar necesariamente porque es una de mis artistas, si no es que mi artista favorita de toda la vida, de toda la música. Aquí nos encontramos también con un poco de alternative dance. Si uno escucha canciones como Cinnamon, por ejemplo, tiene un ritmo a veces muy groovy, pero muy bailable, muy expresivo. Nos encontramos a lo mejor alguno que otro elemento de New Wave, creo que también algo de influencia de Radiohead, ¿por qué no? Y la performance vocal de Hayley Williams es fantástica aquí. Es interesante, teniendo en cuenta que a mí también me gusta mucho Paramore, ver cuál ha sido el progreso a nivel del desarrollo de la expresividad vocal de Hayley Williams. Y aquí nos encontramos un disco que cuando procura ser íntimo, cuando procura ser personal en canciones como Why We Ever, por ejemplo, lo logra con un nivel de emocionalidad muy potente y con un grado de intimismo muy alto también en los versos de Simmer, la canción que abre el disco. Aparte, en los puntos en los que ha de ser más expresiva, en los que tiene que darle un dominio, digamos, un dominio a su voz más brillante, más pomposo, no sé, tal vez en ciertos puntos de Southern Desire o en los coros de la canción Dead Horse, también lo logra. Este disco también se compone de grooves potentes, me gusta mucho la forma en la que se articulan aquí los grooves y las líneas de bajo son hermosas, son poderosas, detalladas, limpias. Es un disco que en su dinamismo, en la expresividad vocal, me pareció fantástico y al final terminó confeccionando un disco buenísimo a mi modo de ver. La única queja que tengo respecto a este disco es que es un tanto largo, me parece que le sobran por ahí un par de canciones. En unas 2 o 3 canciones se redunda un poco en algunas ideas que ya están expresadas, pero los puntos altos de este disco a mí me impactaron, me gustaron muchísimo. De hecho, según Tidal, que es la plataforma que yo uso para escuchar música online, 4 de las canciones que componen este disco estuvieron entre las 15 canciones que más escuché durante el año. Simmer, Sudden Desire, Dead Horse y Why We Ever. Temazos absolutos.
Pasando entonces ahora a la posición número 6, tenemos aquí que el 19 de junio Phoebe Bridgers publicó su segundo álbum de estudio, Punisher. Phoebe Bridgers es una cantautora de indie folk y nos presenta un disco que logra ser muy íntimo, logra ser muy personal, logra ser muy expresivo. A mí me encanta como el carácter sutil pero al mismo tiempo intenso de Phoebe Bridgers. Y por lo demás, este es un disco que a veces logra ser muy íntimo, a veces tiene muchos sonidos del chamber folk, creo, por su nivel de intimismo, pero también logra ser muy expresivo en algunos puntos, en canciones como Tokyo, en la canción I Know the End, que es la canción que cierra el disco, que para mí es una de las mejores canciones de todo el año. La construcción que tiene es increíble. Aquí hay mucha influencia de Elliott Smith, creo yo, no solo por la musicalidad, sino porque incluso en un par o en 3 canciones, si mal no estoy, Phoebe Bridgers habla explícitamente de él y como una gran inspiración en todos los aspectos se nota. La voz de Phoebe Bridgers me encanta, ese poder de la fuerza en la tonalidad de la voz que tiene Phoebe Bridgers a mí me parece fenomenal y la verdad me sorprendió. Ese fue un disco que dio mucho de qué hablar en este año, fue elogiado por muchos, ha estado en muchas listas de lo mejor de fin de año, de lo mejor del año, y creo que con justa razón porque Phoebe Bridgers aquí hace el que a mi parecer es su mejor trabajo a la fecha, teniendo en cuenta que tan solo tiene 2 discos, pero las líneas instrumentales son poderosas, son expresivas, la producción es muy cálida, incluso en las canciones, como les menciono, en canciones como Tokyo, como I Know the End, las partes en las que se acelera igual sigue siendo, no deja de perder ese calor en la producción que tiene, la instrumentación extra cuando se emplean instrumentos de cuerda, por ejemplo, de viento, perdón, logra encajar muy bien. La verdad me gustó muchísimo este disco de Phoebe Bridgers, por lo cual parece digno de ser escuchado. En la posición número 5 cambiamos casi que radicalmente de estilo y nos vamos a hablar de electrónica. El proyecto Against All Logic publicó su segundo álbum de estudio este año, titulado 2017-2019. Against All Logic es un proyecto del productor, músico, DJ Nicolas Yard, de origen latino, específicamente chileno es él, pero radicado y habiendo desarrollado toda su vida artística en Estados Unidos. Él en sus proyectos bajo su nombre hace una electrónica muy experimental. Sin embargo, con Against All Logic nos encontramos un proyecto en el que él recupera mucho el house, los sonidos del house, que fueron, si mal no estoy, los con los cuales inició muy al inicio de su carrera. Sin embargo, a diferencia del disco anterior de Against All Logic, que fue publicado en el 2019, este disco del 2020 me parece que es un disco que ya no cae tanto dentro del house, porque no es tan rítmico, porque no es tan melódico, sino que es un poco más rítmico. A veces llega un poco más al techno, a veces nos encontramos sonidos y una distorsión del sonido que me hace pensar que es un disco casi que de post-industrial o de industrial. Y este disco es fenomenal, a mí me encanta el tratamiento del sonido de Nicolas Yard. Una de las cosas que me atrae tanto de la electrónica, y este año he escuchado mucho electrónica por eso, es porque en la electrónica nos encontramos cosas, intenciones que tal vez en otros géneros no están tan explorados, específicamente el tratamiento del sonido. La electrónica de lo que se trata es de tratar el sonido, es manipular el sonido, es experimentar con el sonido, y Nicolas Yard lo hace de una manera fenomenal. Este disco, como le digo, es menos melódico, es menos house, tiene grooves y tiene una distorsión que es muy impactante, que bombea todo el tiempo ritmo, y la forma en la que muchas veces Nicolas Yard crea aquí esos pasajes en los que la canción como que se va moviendo, se va transformando, nos lleva por pasajes un tanto más atmosféricos, pero siempre con un sonido como tan cálido, tan presente, a veces tan humano, a pesar de lo mecánico que obviamente suena este tipo de música. Me parece genial, fantástico. Sí debo confesar que me gusta más el Against All Logic más house de su disco anterior. De hecho es uno de mis discos de electrónica favoritos de toda la vida. Y Nicolas Yard igual aquí sigue manteniendo mucha calidad, aunque prefiero un poco más el anterior, pero sigue manteniendo mucha calidad. El tratamiento del sonido es muy característico de Nicolas Yard y sin duda vale completamente la pena este proyecto. Continuamos en la posición número 4, no nos alejamos mucho, aunque bueno, sí un poco, y nos vamos a hablar de Arca, quien publicó el 16 de junio el disco Kick One. Arca, también de origen latino,
venezolana específicamente. Arca es, junto con Nicolas Yark precisamente, son una de las productoras, en este caso de música electrónica, más interesantes, más creativas y más innovadoras de los últimos 10 años. Y nos presenta con Kick One su nuevo disco, en el que creo yo que combina mejor que nunca en su carrera los elementos más experimentales, más intensos, incluso más agresivos de la electrónica que la caracterizaba en un inicio, con un sonido accesible, en algunos aspectos popero, en algunos aspectos incluso con sonidos latinos de alguna manera, o más bien con ritmos latinos, no sonidos latinos, porque es un disco exclusivamente de electrónica. Y aquí nos presenta un disco genial que en ese balance logra crear un dinamismo y una creatividad y un modo de construir canciones tan creativo, a pesar de que son tan concretas y tan cortas casi todas ellas, porque es un disco de tan solo 38 minutos con 12 canciones. Aquí nos encontramos que canciones como Non-Binary o Calor nos presentan una idea de construir canción muy inmediata, muy popera o machote también, pero que siempre llega un punto en el que la canción se quebranta y entra esa experimentación del sonido tan característica de Arca. Esa forma de tratar el sonido que, al igual que Nicolas Yark, me encanta. En el caso de Arca suena a veces todo como tan frío, a veces tan distante, pero al mismo tiempo tan hipnótico. Aparte, aquí tenemos canciones como La Chiqui, que básicamente su motivo, a pesar de que tiene una distorsión muy fuerte, sobre todo a partir de la mitad de la canción hacia adelante, una canción que hace con Sophie, se basa en un motivo en el que simplemente reza menéalo, menéalo, menéalo. ¿Cómo es posible que una canción que simplemente repita una y otra y otra y otra vez 100 veces menéalo, menéalo, menéalo sea tan pegajosa y a la vez llegue a ser tan experimental? La canción que sacó con Rosalía, KLK, que es la octava canción del tracklist, es de lo más sorprendente, de lo más interesante que he escuchado en ese estilo en mucho tiempo, porque es una canción que tiene dembow, el ritmo del reggaetón, del tumpa tumpa tum, pero es una especie de reggaetón deconstruido, experimental. La canción se quebranta, tiene muchos detalles, los sonidos van y vuelven, sobre todo en las partes en las que la canción se quiebra, que si este es el futuro del reggaetón, estoy allí voy a estar, y no dudo que esto vaya a ser el futuro del reggaetón. Me pareció increíble. Aparte, tenemos la canción Afterwards, que es íntima, que es personal y en la que participa Björk, porque Arca ha producido con Björk sus dos últimos discos y aquí la pone a cantar, y aparte la pone a cantar en español y me volví loco. Ya como les dije cuando hablaba ahorita de Hayley Williams, todo lo que huela a Björk me va a encantar muy probablemente, porque Björk es de lo mejor que ha dado la historia de la música reciente, sin duda. Así que bueno, este disco de Arca, fantástico. Entramos en el top 3. La verdad es que estos tres discos para mí, los tres que voy a poner aquí en la cima, para mí son sencillamente sublimes, increíbles, impecables. Prácticamente no les cambiaría ni una nota. Y la razón por la que puse uno sobre el otro o uno abajo del otro es por detalles mínimos, porque estos tres discos me parecieron espectaculares y posiblemente son de mis discos favoritos, no solo por fuera del rock, sino en general de toda la música que escuché. En la posición número 3 tenemos una banda que descubrí este año básicamente, una banda canadiense, We Are The City, quien publicó su disco RIP el 24 de enero, muy al inicio del 2020. ¿Cómo podemos describir a We Are The City? Es difícil, inclusive en un punto llegué a considerar esta banda para mencionar en la otra lista, en la lista de rock, porque este disco en algunos puntos tiene elementos tal vez de indie rock, a veces de post-punk revival. En algún punto me llegó a recordar a Interpol o a The Killers en un inicio, pero es un disco que es más de pop, pero simplificándolo mucho, con elementos de rock, que al contrario. Pero ¿qué tipo de pop? Aquí nos vamos a encontrar un pop basado en guitarras, un pop a veces muy etéreo, muy art pop en algunos puntos, a veces muy progresivo, y la verdad es que cada canción, que creo que es lo que más me gustó del disco, cada canción es un absoluto mundo. En cada canción las guitarras tienen una distorsión diferente, utilizan un pedal diferente, la forma, la vocalización de este tipo, del frontman de esta banda, quien sea que cante,
es genial porque es muy dinámico, en cada canción como que tiene una idea distinta, a veces es muy pegajoso, a veces son melodías vocales por supuesto llenas de gancho, porque por los elementos de pop, pero a veces la distorsiona, a veces armoniza, siempre hay una idea nueva, en cada canción hay una idea nueva, las guitarras cuando aparecen aportan algo y cada uno de los elementos electrónicos, cuando la canción tira más hacia lo electrónico, los elementos de sintetizador, todo y cada uno de los componentes nos presentan un disco sumamente variado, sumamente dinámico y lleno de detalles. La razón por la que está en la tercera posición este disco es porque la mitad tiene una canción de nombre You Can't Blame Me, que no me parece la más destacada, que es una suerte de interludio, pero no termina siendo ni un interludio del todo porque se alarga demasiado, pero tampoco termina siendo una canción porque no tiene tanto desarrollo. En todo caso, este es un disco con elementos, digamos, con las sensibilidades a veces del pop, a veces guitarrero, con mucho detalle, con progresiones, un absoluto disco y uno de mis grandes descubrimientos de este 2020. En la posición número 2, el 11 de septiembre, The Flaming Lips publicó su disco American Head. ¡Qué maravilla de disco! ¡Qué disco más hermoso! La verdad. The Flaming Lips es una banda muy añeja, tiene más de 30 años de carrera y fue una de las bandas que, aunque inició siendo como una banda más de rock psicodélico, fue una de las bandas más importantes ya en los 90 y en los 2000 de la neopsicodelia. Y en este disco logran crear, creo yo, su mejor trabajo en años, porque tiene los elementos de neopsicodelia, tiene un sonido muy denso en muchos puntos, también elementos de dream pop, y es un disco que fluye, que es tan expresivo, que es tan vulnerable, que es tan devastador en muchos puntos a nivel emocional, que me pone la piel, me eriza los vellos de la piel cada vez que simplemente lo recuerdo. Este disco logra ser increíblemente, al mismo tiempo logra ser increíblemente colorido porque tiene muchas capas de sonido, mucho sonido ambiente, tanto en guitarras como en bajo, por supuesto la instrumentación extra, los teclados, la voz que al igual que como lo vimos en We Are The City es muy creativa y nos presenta mucho tipo de sonidos, a veces incluso llega a utilizar autotune. El disco es íntimo, el disco es personal y al mismo tiempo que tiene toda esa expresividad, como es todo ese colorido, al mismo tiempo suena denso, suena oscuro. Puede sonar colorido y oscuro al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo, me disculpan, pero este es un disco que te penetra el alma. Aparte, el lirismo que trata acá es casi que una reflexión muy autoconsciente en torno a todas las problemáticas que han estado alrededor de la banda y alrededor de los miembros de la banda. Muertes, pérdida, drogadicción, que en muchos casos llevó a la misma muerte. A veces se hablan hechos traumáticos, cuando por ejemplo en la canción Mother Please Don't Be Sad o Mother I've Taken LSD, tenemos aquí canciones increíblemente expresivas y penetrantes como Will You Return When You Come Down, que es la canción que abre el disco, o Brother Eye, que tiene ese sonido electrónico punzante tan característico y que después se repite en otra canción, creo que Assassins of Youth. Y la verdad es que este es un disco poderoso a nivel personal, es poderoso a nivel emocional, es muy expresivo, es muy caluroso, pero al mismo tiempo es increíblemente multifacético en cada uno de los sonidos, en cada uno de los instrumentales que emplea. Genial disco de Flaming Lips, es de lo mejor que he escuchado de la banda y de lo mejor que escuché este año, como lo pueden ver. Sencillamente cautivante. Y mi disco favorito de este 2020 por fuera del rock, pero debo decir que este disco es mi disco favorito en absoluto. Fue el disco que más disfruté en general en todo el año. Es un disco que, aunque no salió hace tanto, lo he escuchado y no he podido dejarme evitar verme envuelto en la historia, en la atmósfera que crea este disco. El mejor disco del año para mí, o al menos el disco que más disfruté, recuerden que esto es una lista personal, de todos los géneros que escuché, porque este estaría de primero, no importa la lista que hubiera hecho o los géneros que hubiera de los que se hubiera compuesto la lista. Mi disco favorito del año 2020 fue, redoble de tambores, Visions of Bodies Being Born de Clipping, publicado el 23 de octubre.
cómo abordar a Clipping. Clipping es un trío que hace hip hop, pero hip hop experimental, hip hop muchas veces abstracto, hip hop a veces industrial, hip hop ruidoso. Y aparte tenemos en este disco nuevamente, y creo que mejor expresados posiblemente que en toda su carrera, elementos de horrorcore. ¿Por qué? Porque este grupo, este trío de muchachos, en cada una de las canciones, o en varias de las 16 canciones que componen este disco, un disco de alrededor de 52 minutos, emplean, usan, interpretan una historia, y una historia de horror, inspirada muchas veces y en su mayor parte en películas de terror, de ciencia ficción clásicas. Este disco es, yo no sé cómo, no preparé nada de esto, no sé ni cómo describirlo, pero este disco es muy efectivo en lograr su propósito. Porque si el propósito del disco, porque se inspiran en películas de terror, en historias de terror, en historias de drama, de suspenso, si el objetivo en ese sentido es crear una atmósfera que te envuelva, que sea dramática, que sea sombría, que sea oscura, lo logran en cada uno de los segundos que componen este maldito disco. Desde el intro que es básicamente una canción y que crea como va empleando como esta percusión distorsionada que sube de volumen hasta que explota con una amalgama de ruido distorsionado que conecta en la siguiente canción, Say the Name. Desde ese mismo momento ya estás absolutamente absorto en las historias que te van a contar acá. Este disco es toda una experiencia, es un drama. El tratamiento de sonido en su mayor parte es muy experimental, es muy ruidoso. Uno escucha por ejemplo canciones como Something Underneath, que es una de mis 2 o 3 canciones favoritas de todo el año, de todo lo que escuché, porque la forma en la que narra esta historia post-apocalíptica, pero con ese tratamiento del sonido tan distorsionado, tan industrial, tan intenso, y con un fraseo vocal de parte de David, su MC, tan intenso, tan en tu cara. La verdad es que nuevamente te pone los vellos de punta. Me dejaba con la barbilla en el piso y sencillamente no lo podía creer. Pero además este disco también se compone de canciones que son más accesibles, que son, digamos, más orientadas a los ganchos. Por ejemplo, la canción Say the Name tiene un coro que tiene una línea que se repite, y hay un instrumental muy denso, aquí un tratamiento del sonido muy denso, por ejemplo en esta canción, pero es a un beat muy bajo, de tal manera que pueda ser fácilmente seguido casi por cualquier persona. O canciones como She Bad, Make Them Death, es una canción sombría, pero que aparte del coro tan etéreo, sí sigue siendo relativamente accesible. En Lansing, la penúltima canción, incluso tiene un beat de trap, es una canción muy inspirada en el trap. Y luego hay canciones aparte de la que les mencionaba, Something Underneath, hay canciones increíblemente intensas que te golpean a puños la cara. Canciones como Looking Like Meat, especialmente cuando llega el MC acompañante en esta canción después del segundo coro. Pain Everyday, donde al final de esta canción como que la pieza se desintegra, como que se cae a pedazos, de una forma que simplemente como si se te estuviera pasando el agua entre los brazos, siendo ese el único bocado que tienes en medio del desierto. Eaten Alive también es una canción muy distorsionada, muy rara. En fin, yo podría hablar 2 horas de este disco, porque la verdad es que cada historia que cuenta es intensa, es trepidante. Aquí obviamente hay inspiración en películas de terror, pero hay pequeñas historias, como ejemplo Body for the Pile, que es la historia de la muerte, cada uno a su manera, de 3 policías. En fin, no me quiero alargar más. Este disco es toda una experiencia. Los instrumentales, el tratamiento del sonido son densos, son expresivos, son incómodos. Este disco muchas veces te incomoda porque tiene esos sonidos tan desorientadores. A veces es pegajoso, a veces es popero. La performance vocal aquí de David es cuando tiene que frasear rápido, cuando tiene que frasear más melódicamente, cuando tiene que frasear en un punto medio, lo hace. La percusión acá es agresiva. En fin,
En fin, uno de los mejores discos de hip hop que he escuchado en mi vida. No llega a ser tan experimental como por ejemplo los Dead Grips, pero las historias que cuenta y toda la atmósfera que crea este disco cautiva desde el primer minuto. Así que bueno, estos fueron mis discos favoritos por fuera del rock, mis 7 discos favoritos de este año que acabó de pasar. Espero que hayan tenido un buen final de año, espero que el nuevo año sea mejor para todos ustedes. Se viene una serie de cambios en el canal, unas nuevas sesiones, en la medida en la que tenga tiempo exploraré cada una de ellas. Yo creo que este año, ojalá, pero eso creo, esa intuición tengo, va a ser mucho mejor. Que bueno, si es que les gustan decir cuáles fueron sus discos favoritos por fuera de lo que aquí hablamos, que es el rock, pues adelante, los leeré con gusto. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.